¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados todos. Sean bienvenidos a una nueva crónica de ID con nuestro querido El Dragón, Jorge de la Vega. Jorge, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras, mi estimado Jorge? Inundado, pero aquí estamos. Exactamente. Es una tarde lluviosa. Espero que todos se encuentren bien y, obviamente, que estén disfrutando de esta crónica desde la comodidad y seguridad de sus casas. Y esta noche tenemos a un invitado muy especial. Yo quiero presentarles a ustedes a nuestro querido colega, a nuestro amigo, a Jani, el Doc Méndez. Mi estimado Jani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer y un honor tenerte aquí. Y más que nada porque, mi estimado Jani, tú como un verdadero geek de corazón, debo decirlo, ¿sí? Déjeme comentarles, mi estimado público, que mi estimado Jani desde el 2012 ha estado participando en la industria de videojuegos y en el entretenimiento de producción de contenidos para la radio, como una asociación civil, así como asesoramiento a desarrolladores de videojuegos y aseguramiento de calidad y estrategia para difusión de todos sus productos, así como colaborador para creadores de contenido de videojuegos y entretenimiento. Y es precisamente que hemos invitado a nuestro querido Jani a poder participar en esta hermosa crónica llamada Pixelados, videojuegos y ficción imaginativa. Y porque vamos a estar hablando un buen rato, vamos a engañar, como dices, mi estimado Jani, acerca del impacto que ha tenido la literatura en esta hermosa industria de entretenimiento que son los videojuegos. Y pues obviamente vamos a estar comenzando y yo quisiera platicarles un poquito para poder cederles la palabra respectiva a todos ustedes, mis grandes conocedores, pues acerca de esto, ¿no? De los videojuegos. Tenemos que los videojuegos han existido ya cerca de principios de los años 70 aproximadamente. Correcto. Y vamos a hablar aquí que hay tres grandes rubros que comenzaron en ese aspecto. Los videojuegos comenzaron como una especie de entretenimiento en el MIT, pero eran juegos muy sencillos, obviamente por la tecnología y capacidades de aquel entonces. Estamos hablando de juegos como de tic-tac-toe, el gato, así, el ajedrez, básicamente. Todo era una manera muy rudimentaria. Incluso recuerdo que existía esa consola antigua que era un osciloscopio, más o menos, y era el tenis para dos, que nada más era un puntito de luz que brincaba de un lado a otro, muy similar al Pong que después surgió en los años 70. Pero básicamente así comenzaron los videojuegos, ¿no? Y de ahí tenemos estas tres grandes ramas que les mencionaba, ¿no? Los arcades, las consolas de casa y los juegos de computadora o los juegos para computadora personal. Para el término de arcade, debemos mencionar que en los años 70, a mí me hubiera encantado haber nacido en los años 70 para poder disfrutar de los 80, pero bueno, no fue así, no fue el caso, nací ya casi finales de los 80, pero toda esa cultura pues fue transmitida por diferentes personas, entre ellos mis padres y mis tíos, y ahí ellos me comentaban que los arcades, ¿no? Esas hermosas salas de juegos donde la gente iba gastando sus moneditas, en este caso de Latinoamérica le llamaban las chispas, por así decirlo, y esa es una cuestión de una gran industria, porque comenzaron ese tipo de juegos de estrategia, más que nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos juegos muy clásicos como Pac-Man o como Space Invaders, que en sus inicios, cuando estaban en las máquinas de arcade, básicamente era la destreza del jugador. Es decir, con una sola moneda podías pasar más de 4 horas estando sobre esa misma consola y estar jugando, ¿no? Ya aprendías el patrón, aprendías algunos trucos y todo eso, y mantenías por largas horas un entretenimiento. Pero realmente existía una historia o no existía una historia. Esa es la cuestión que vamos a estar ahorita elaborando y analizando. Porque realmente, si consideramos Space Invaders como el primer juego que tuvo una historia, sí tuvo una historia muy bien prototípica, es decir, una invasión alienígena llega a la Tierra, tal cual. No hay un protagonista, no hay nombres, no hay más desarrollo en ese aspecto. Tú eres el propio protagonista de esa historia. Pero fuera de eso, no había más. La cuestión es que iba creciendo conforme a las nuevas tecnologías iban dando, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó el Mangabox Odyssey, que fue la primera consola de casa, por así considerarlo, en el año que será 1972 aproximadamente, tenemos esos juegos donde ya cada cartucho contenía un poquito más de programación y tenía más historia, ¿no? Pero aún así eran juegos muy básicos. Consideremos Pong, que es un juego muy básico, es un juego de ping-pong, nada más. Asteroids también, era una nave que destruía asteroides, no había más historia en ese aspecto. Y también los juegos de arcade, por ejemplo, los que ya tuvieron un poquito de historia, podría considerarse Computer Space del 71, que se considera la primera arcade construida y que fue fabricada en serie. E incluso aparece en la película de Soviet Green de 1973, como un cameo ahí en el cuarto.
Y ya maneja algo de historia, pero sigue siendo historia muy sencilla y muy básica, ¿no? Pero ahora, si nos vamos adelantando ya, conforme a más bits le vamos poniendo el asunto, entre más programación le vamos colocando, llegamos a la era donde los videojuegos cuentan una historia, y esto es para poder atrapar al usuario, ¿no? Por ejemplo, los juegos de RPG, ¿no? Los role-playing games, que inicialmente podemos decir que sus inicios se basan y se fundamentan con lo que creó Gygax en su juego de rol, que son Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Y todo esto está fundamentado en grandes autores, por ejemplo, J.R.R. Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, ¿no? Pero también hay otros RPG que tienen mucha influencia acerca de las obras, por ejemplo, de Robert E. Howard, que son Swords and Sorcery. Por ejemplo, ahí está Conan el Bárbaro. Muchos de los juegos iniciales, como Zork, como Highlight, manejan este tipo de historias. Es decir, el usuario, el protagonista, es una persona que va y tiene que ir a eliminar a un enemigo mayor, una maldad, o quitar una maldición, etcétera, etcétera, y va recopilando ciertos artículos, ciertos aditamentos, armas, que le ayudan en su misión para poder lograr esto. Algunos tienen alguna recompensa, algún tesoro, salvar al reino, salvar a la princesa, y esta historia se transfirió a los videojuegos. Es decir, esa es una gran inspiración. La literatura de Swords and Sorcery y literatura de fantasía épica o fantasía alta, como algunos le nombran, tiene una gran inspiración de todos estos videojuegos, ¿sí? Y esto se ha mantenido a lo largo. De hecho, por ejemplo, Ultima, que es uno de los primeros RPG para computadora, tiene una saga de videojuegos impresionante. Empezó desde el 81 y creo que el último fue publicado en el 2003. A ese grado tenemos que ha trascendido barreras de tiempo, una historia de fantasía transferida a un videojuego, ¿no? Y ya tenemos personajes memorables en ese aspecto, ¿no? Ahora, no me voy a adelantar porque yo quiero darle más protagonismo a ustedes, mis estimados, pero sí me gustaría que nuestro querido Hani, que yo debo decirles, para mí Hani es el dragón, pero es el dragón de videojuegos y de cómics. Como podrán notar ahí, mis estimados usuarios que nos están viendo y admirando, ahí tiene una gran colección de libros y de videojuegos, y no me voy a dejar mentir. Hani, tú tienes un poquito más de conocimiento al respecto, así que me gustaría que nos dijeras un poquito de ti y qué piensas al respecto. Bueno, primero que nada, nuevamente, les agradezco mucho la invitación y bueno, básicamente de todos los inicios diste puntos, pues ahora sí que un gran resumen de básicamente el surgimiento de estos primeros proyectos, de estas primeras consolas, esta clasificación de arcade, consolas y computadoras personales. Es un gran resumen para empezar. Me parece muy bueno. De hecho, aquí quiero sumar una recomendación. Ahorita en Netflix está una serie que se llama High Score. Es una especie como de documental que va mencionando algunos de estos elementos. Y bueno, si quieren conocer un poco más, es una buena recomendación. Siento que falta profundizar algunos puntos, pero es un muy buen punto de partida. Y a su vez mencionaste los RPGs. Incluso ahorita que mencionaste Ultima, básicamente viene como la referencia de Dungeons and Dragons de los 70s, y bueno, su creador es Richard Garriott. Él se basó en esto, ¿no? En 1981 lanzó el primer juego de Ultima. Es básicamente como una especie de agilización de todos los tiros de dados básicamente de los juegos de Dungeons and Dragons, y a su vez con un poquito de interfaz ya gráfica, ¿no? Incluso este juego junto con Wizardry de 1981 de Sirtec, y bueno, mencionaste Might and Magic, son series que básicamente le dieron pie a Japón para que alguien llamado Yuri Hoji creara una saga increíble llamada Dragon Quest, que tiene los diseños de Akira Toriyama. Bueno, aquí tengo algunos de los juegos, bueno, como fan, el último Dragon Quest 11, y bueno, el arte, los diseños de los personajes básicamente es del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Y por otra parte, esto también influenció a Hironobu Sakaguchi para que creara el último juego a punto de que quebrara una compañía llamada Squaresoft y crearan Final Fantasy, que bueno, ahí el dragón tiene un compendio de arte magistral del artista Yoshitaka Amano, que bueno,
sería la contraparte de Toriyama. Estos diseños son un poco más artísticos, más medievales. Los de Toriyama están más enfocados al anime y al manga, pero bueno, ambos trabajos son excepcionales y bueno, ahí están mostrando ahí los Ultimanias de Final. Por aquí tengo un Final 4 de 10 y de hecho el día de hoy anunciaron el Final 16, ¿no? Entonces parece que va a regresar a esas raíces medievales, ¿no? Nada más quisiera agregar 2 elementos más, bueno, 3 elementos más, y quisiera darle la palabra aquí al dragón para que pues no nos quedemos aquí como que yo soy el único que habla de todo, para que todos le entremos al quite. Y bueno, algo que también es importante señalar con el enfoque que tiene de literatura, pues este espacio, también hay que señalar, mencionaste a Zork, y también, bueno, hay otros que son las historias interactivas. Y un referente que dio inicio a este tipo de historias fue el matrimonio de Ken y Roberta Williams, que crearon una empresa llamada Sierra y sacaron su primer juego llamado Mystery House en 1980 y este juego dio pie a otros juegos de este género. Tenemos, por ejemplo, Return to Monkey Island, tenemos más adelante historias ya un poco más graciosas como de Sam y Max de LucasArts. Tenemos los juegos de Telltale Games como The Walking Dead, Back to the Future, The Wolf Among Us, incluso uno de Batman y otras historias interactivas que, bueno, no es nada más el producto lo lees y ya, sino eres tú parte de la historia y las decisiones que tomas, ¿no? A su vez, este tipo de decisiones, mencionaste los arcades, tenemos también en los 80s el clásico de Dragon's Lair, que incluso si ven la serie de Stranger Things, los niños están jugando en la segunda temporada Dragon's Lair, ¿no? Y por último, nada más para cerrar este primer espacio introductorio, mencionaste, bueno, básicamente a Tolkien. Tolkien es, yo creo que las influencias más importantes literarias en la industria y bueno, ustedes, fans empedernidos de Hueso Colorado lo tienen tatuado en la sangre, en el corazón, en todo. Y básicamente toda la parte de fantasía viene de Tolkien, pero sí quisiera agregar otra referencia que fue influencia de Tolkien. Digo, ustedes saben de esto mucho más que yo. Estuve yo en un curso que se llamaba Juegos en Línea, Literatura, Narrativa y otros juegos, y otros medios, perdón. Y en este curso, básicamente, el punto principal fue cómo integrar diferentes medios, cómo cada medio cuenta el mismo elemento de maneras distintas. Menciona Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, menciona El Señor de los Anillos, los cuentos que están ilustrados, por ejemplo, los del Hobbit que salieron ilustrados, también menciona la película y menciona el juego, por ejemplo, Lord of the Rings online, ¿no? Por cierto, una recomendación, el juego de Lord of the Rings de Game Boy Advance, es un gran juego. Y dentro de este género fantasioso, literario y de la Edad Media que romantiza todo esto, hay un poema que seguramente conocen, es de Robert Browning, se llama Childe Roland llegó a la Torre Oscura, o en inglés Childe Roland to the Dark Tower came. Exactamente, y es una influencia muy, muy del Señor de los Anillos, pero aquí agrego algo, todos estos cuentos, historias con este tinte romántico de la Edad Media y todo, es básicamente como si contaran al Escuadrón Suicida de la Edad Media, ¿no? Son historias en las que no va a haber un final, el final no va a ser el que se espera, pero bueno, es como una invitación a que tenemos que luchar por un ideal y llegar a eso. Y en los videojuegos no es la excepción. Lo que sucede mucho es que aquí esta aventura que está involucrada tiene un tinte muy en función de, pues va a estar controlado, tiene que haber una satisfacción o una recompensa sin que la dificultad o la frustración sea, moderada. Es decir, vas escalando en aventura, vas escalando en progresión, vas escalando en dificultad, pero también va a haber una recompensa, ¿no? Esa es como la única diferencia que creo que percibo en este tipo de elementos. Y bueno, básicamente el clásico
de todos los juegos y de toda la época que también fue influenciada por el cine, en particular Disney, que a su vez por los cuentos, es el de las princesas, ¿no? Entonces tienes que rescatar a la princesa y tienes que cruzar mundos, planetas, galaxias, lo que quieras, para cumplir con ese cometido, ¿no? Y esa es la aventura y esa parte, pues básicamente que está pues ya en, ahora sí que es lo que transpiran estos juegos, ¿no? Entonces, bueno, quería yo comentar estas referencias iniciales que creo que coinciden mucho con lo que mencionaste. Aquí el buen dinosaurio, que también ahí en el fondo tienes uno y bueno, con eso es con lo que quiero empezar. Y listo. Gracias, Jani. No, de verdad, maravilloso, la verdad. Ahora sí que tienes la voz de la experiencia ahí presente, ¿no? Por supuesto. Y mencionabas algo muy importante, el tema de la historia del protagonista o del usuario que estaba utilizando al protagonista para poder llegar a su cometido, ¿no? Y el tema de la recompensa, la princesa, el tesoro, cumplir la misión, ¿no? Esto es un elemento muy clásico, lo vemos en este círculo del héroe que se tiene que cumplir, ¿no? Es decir, es el usuario o el personaje sale de su ambiente habitual para involucrarse a una misión peligrosa, se enfrenta a varios peligros para poder tener experiencia, lograr crecer en ese aspecto, como mencionabas, y llegar a culminar al término de la historia, que en este caso es el término, el culmino del videojuego, y obtener la recompensa, ¿no? Por ejemplo, un referente clásico es Super Mario. Super Mario es un fontanero, bueno, su sitio era carpintero, de hecho, pero es un fontanero. El primer juego de Super Mario, bueno, el personaje que apareció fue en Donkey Kong, y el antagonista es el gorila, ¿no? Y ahí tenemos, es una historia muy sencilla, muy resumida, donde el personaje tiene que librar, es subir estas escalinatas, brincar los barriles, golpear con martillo, liberar a la princesa, que en ese aspecto tenía otro nombre, la princesa, Pauline. Pauline. Ese era el cometido. Una vez después, cuando ya se creó Super Mario, el primer juego en la NES, en el Nintendo Entertainment System, ya tenemos la historia de que tenía que ir a vencer o a rescatar a la princesa de diferentes castillos y vencer a Bowser, ¿no? O Koopa, luego le llamaban King Koopa. Y bueno, sabemos que Bowser, en esa historia se basa también en otro de estos mitos antiguos, como Alakazam el Grande, y Bowser toma referente de la versión animada, es decir, en la versión animada es un buey, pero aquí es una especie de tortuga cuernuda, que siempre tenemos esta discusión, el dragón y yo, porque yo digo que Bowser es un dragón, quien dice no. Dragón. Pero bueno, eso es para otra crónica. Es un dragonsaurio. Ahí está, tengo un referente y respaldo aquí, ¿no? Un dragonsaurio tortugófono. Tortugoide. Nos van a bajar el programa, ¿no? Pero el punto es ese. Tenemos a un protagonista que tiene que vencer a un villano, tiene que vencer a un mal para obtener su recompensa, que es, en este caso, la princesa. Es literatura clásica fantástica, envuelta y transformada a un videojuego clásico que se ha sido transferido y ha sido adaptado en diferentes consolas y versiones. Y para mí es uno de los mejores videojuegos que han existido. Incluso creo que lo he mencionado en algunas ocasiones, el mejor videojuego que existió para mí en la Super NES es Super Mario World, tal cual. Y maneja esto mismo. Y aquí tiene esta cuestión del quest. Tienes que ir a través de varios mundos para adquirir varios poderes y poder vencer al villano final, ¿no? Eso es lo que considero importante de una adaptación literaria hacia los videojuegos. Y hablando de adaptaciones literarias, mi estimado dragón George, yo sé que tú conoces que existen algunas literatura fantástica o literatura épica fantástica que ha nacido gracias a los videojuegos. Así que me gustaría conocer un poquito más acerca de esto, mi estimado. Bueno, más que... Primero hay que decir, repetir lo que decía Hani. Los videojuegos en general tomaron sus inicios para sus primeras historias directamente de la literatura. Bueno, tenemos a veces es hasta como autoflagelarse un poco, muy la visión, ¿no?, del nerd, tipo al final de la película de Ready Player One, para hacerte feliz a este dinosaurio, que está ahí encerrado en su ático con todos sus libros, sus pósters y su Atari, ¿no? Creo que sí es un Atari, ¿no?, el que tiene.
todo esto de la fantasía, etcétera, que a la fecha tristemente sigue siendo como una especie de cliché el hecho de que los nerds o los geeks somos así, ¿no? Sí, muchos somos así, pero no nos lo tienen que echar en cara. El hecho de que historias como en Zorg, como, bueno, los juegos de texto, los primeros juegos de texto, las primeras quests, este juego de Gauntlet, por ejemplo, que está en los laberintos de las arcades y todo, que sí hayan tomado parte, como decías, ¿no? Un poco de las aventuras de Sword and Sorcery, ya después del Señor de los Anillos, etcétera. Eso eventualmente se extrapoló hasta que los propios videojuegos se convirtieron en sus propios mundos, ¿no? O sea, y empezaron a crear cada vez narrativas más complejas. Si bien en el primer Super Mario tienes, bueno, en el primer Donkey Kong más bien, tienes a Jumpman, que después evolucionaría en Mario, brincando barriles para salvar a Pauline, y después ya lo tienes en un mundo medianamente desarrollado, ¿no? El Mushroom Kingdom, y hay que salvar antes le decían Daisy, ya después le dijeron Peach, y después ya crearon a Daisy para Luigi y cosas así, ¿no? Pero es un mundo ya más desarrollado, si bien la historia sigue siendo relativamente simple, bla, bla, bla. Poco a poco los videojuegos empezaron a hacerse más complejos en su cuestión narrativa. Llega, por ejemplo, Final Fantasy. Decía Hani que sí era una compañía que estaba a punto de quebrar. De hecho, yo creo que el título más paradójico que hay en todos los videojuegos, porque sí. Final Fantasy, y ya viene Final Fantasy XVI. Como pudieron ver, estoy extremadamente emocionado al respecto. Va a ser posiblemente la única razón por la que compre el PlayStation 5 cuando tenga dinero. Pero el primer juego es muy simple realmente, a pesar de que tienes un mundo desarrollado, tienes a tus 4 héroes, es muy arquetípico, los 4 guerreros de la luz, que tienen que derrotar a Garland y salvar al mundo, ¿no? Después en el Final Fantasy II ya le hicieron un poco más complejo, ya hay una revolución. Final Fantasy III ya fue más sobre los personajes que sobre su mundo. Llega Final Fantasy IV, y ahí es cuando ya empezó a encontrar su alquimia, ¿no? Su lugar ideal, exacto, ahí tiene el remake en Nintendo 10. Sí. Empezó a encontrar su alquimia perfecta entre historia, mundo, jugabilidad, personajes, etcétera. Convertir el juego en una experiencia que no fuera solamente, como decía al principio Guillermo, esto de la habilidad de pararse en un arcade y nada más ver cómo el Pac-Man se iba comiendo las bolitas hasta que te mataran, ¿no? O llegaras al nivel 200 y pico, o algo, era 200 y pico, ¿no? Que ya se glitcheaba el juego, ¿no? Y ya ahí terminaba, era lo máximo que podías llegar. Aquí ya es una experiencia como en la lectura. Ya estás leyendo una historia, viviendo una historia, y como lo decíamos en el copy para este programa, los libros es un diálogo, la literatura es un diálogo entre el autor y el lector, donde el lector tiene poca agencia al respecto de lo que le sucede a los personajes. O sea, a menos que sea uno de esos juegos de esos libros, perdón, de elige tu propia aventura. Yo tuve varios de esos cuando era chico. Guillermo recientemente consiguió uno de hace mucho tiempo. Y fuera de eso, bueno, estás tú leyendo la historia y te metes en ella, sientes lo que sienten los personajes, pero no tienes agencia como tal. Los juegos poco a poquito nos fueron dando más agencia conforme evolucionaban las historias y se hacían más grandes sus mundos. Había más secretos, había decisiones que tomar, había jefes escondidos, había formas diferentes, finales diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque nos estuvieran contando una historia ya terminada, ya escrito un guión completo, no fuera, por ejemplo, como, ¿dónde está? Como, por ejemplo, en Skyrim,
Esta es mi versión de PlayStation 3 porque mi novia tiene la de PlayStation 4 porque ya era una cuestión de procrastinación impresionante lo que estaba sucediendo aquí. Esta cuarentena nos estaba pegando muy feo y ya no podía yo tener ese juego en mi casa porque no estaba logrando hacer nada. Entonces, en Skyrim que tienes lore, que tienes todo este mundo, el mundo tiene su historia, hay personajes y todo, pero tú vas creando a tu propio personaje y puedes ir imaginando su propio destino, ¿no? Llevo mucho tiempo prometiendo un podcast al respecto de la historia de mi personaje en Skyrim, ¿no? Y todo eso, ya lo tengo que hacer. En otros, como en los Final Fantasy, bueno, son personajes que ya están escritos en un guión, personajes que tienen una personalidad, que están desarrollados y los vas viendo avanzar en su quest, en su aventura, en como lo quieran llamar, a la par que tú vas descubriendo este mundo. Entonces, los personajes viven el mundo y tú vives vicariamente a través de ellos, pero no de una manera tan constructiva como en los libros. En los libros, bueno, fuera de que compres estos otros volúmenes como The World of Ice and Fire, ¿no? O sea, para conocer más acerca de estos mundos, pues ya la historia es finita. Mientras que en los videojuegos poco a poco vas viendo más y más y más al respecto, descubriendo nuevos lugares, descubriendo nuevas experiencias. Y a partir de eso es que los mismos videojuegos han tomado para volverse otro medio de entretenimiento completamente diferente, que no es ni el cine, ni la literatura, ni nada como lo conozcamos, o sea, porque es una cuestión interactiva, que a pesar de que nos cuenten una historia con un guión, la estamos viviendo de una manera distinta. Y han tomado, obviamente, inspiración de chorrocientas mil fuentes literarias, tanto antiguas como modernas. Bloodborne, por ejemplo, no tiene gran historia estos juegos que son extremadamente difíciles, los de Dark Souls y Bloodborne, yo creo que es uno de los juegos más difíciles que existen. Toma toda la inspiración de la literatura de Lovecraft sin estar dentro del mundo de Lovecraft. Por otro lado, lo enseñaba hace un momento, en Shadow of Mordor nos abre un poco más acerca de la historia de Tierra Media, ¿no? Con el Señor de los Anillos. De hecho, sucede se ve muy literal, ¿no? Entre el Hobbit y el Señor de los Anillos suceden estas historias. Que a muchos, bueno, no les gustó, lo que sea, ¿no? Generalmente a los puristas, yo ya no les hago caso a los puristas, y otras que sí son como experiencias más cinemáticas, como The Bouncer, un juego muy viejito de PlayStation 2, se me está notando la edad con esto, que es un juego de peleas, no tiene muy buena jugabilidad y todo, pero vas viendo la historia, viviendo la historia y es como el puente en los que decía Hani de estos de Telltale, ¿no? De estar tomando decisiones y todo. Mi novia es fanática de Detroit Become Human, que es de este tipo de juegos, ¿no? Donde vas tomando decisiones y eso influye en cómo se va desarrollando la historia. Para esos, bueno, está la trilogía de Mass Effect, que si no lo ven en mi tatuaje de la Normandy, donde está la cámara, Qué chido. Fanático a morir de estos juegos, o sea, todas las decisiones que tomas en uno se transfieren al otro, etcétera, ¿no? Esa es la complejidad que se va logrando en los videojuegos. Y que realmente, bueno, ayudan a que el jugador se meta más en la historia, el jugador invierta más, a veces, tristemente con los DLC, ¿no? Pero me refiero, invierta más emocionalmente y y los disfrute de esta manera. Es correcto, mi estimado Dragón. No, y hay una cuestión importante aquí de la toma de decisiones, ¿no? Creo que los videojuegos dan esa capacidad.
Difícilmente, y sí existe en algunos casos, difícilmente en un libro, pues tú puedes controlar el destino del protagonista que tú estás leyendo, pero sí existen algunos libros de ese estilo. Por ejemplo, yo recuerdo uno, y de hecho tengo por ahí una historia bastante curiosa, de uno de los primeros libros que escribió nuestro querido autor de Escalofríos, Stein. se me olvidó el nombre. Errol. Ajá, Errolstein. Él escribió unos libros que son librojuegos, es decir, estos libros donde tú vas leyendo y viene una frase donde, ¿qué decides hacer? Ir hacia el sur, ir hacia el norte, agarrar el objeto, no agarrar el objeto. Si decides hacer una acción, ve a la página tal. Y entonces hay diferentes finales. Me remite mucho, mucho a los juegos de estilo Silent Hill, que de acuerdo a las acciones que tengas, tiene una gran historia Silent Hill. Es una mitología bastante compleja. Sí, muy buena. Y se basa mucho de los antiguos mitos, mucha cuestión ucraniana en algún aspecto, pero también de la época romántica de algunos autores, por ejemplo, de Maupassant, de Polidóricos, por el estilo de los antiguos escritores de lo que son los cuentos de horror, por así decirlo, horror prototípico, y juega con este aspecto psicológico, ¿no? Y esa es la cuestión de que depende de las acciones, es el desenlace o el final que tú obtienes, ¿no? Y este tipo de juegos han existido desde los antiguos MUDs, que son los Multi-User Dungeons, o los juegos de texto que mencionaba Jorge, como el Zorg principalmente, pero hay otros como los, creo que son Adventure Land, por así decirlo, o Colossal Cave. Eran de esos juegos que para los que todavía no tienen la edad o mayoría de edad que nos están escuchando, eran juegos básicamente programados en ASCII, donde era puro texto. Literal era una pantalla verde o negra, dependiendo del monitor que tuvieras, y era un texto, te empezaba a contar una historia, y tú decías go west, o ve al oeste, ve al norte, ve al sur, saca espada, ataca, no ataca, etcétera, etcétera. Y esto desencadenaba una serie de acciones ya preprogramadas, por así decirlo, y nos daba una historia, ¿no? Y hablando igual también, digamos, nuestro querido Dragón nos está presumiendo, literalmente, su colección de Final Fantasy, que es el libro de arte, ¿no, mi estimado? Estos son los Ultimania, son como las enciclopedias de los juegos. Sí. Una maravilla. No, son maravillosos. Y esa es la cuestión. El impacto que tiene una saga de videojuegos puede llegar a tener esto. O sea, hacer un videojuego no es cualquier cosa. Hani, tú no me dejarás mentir. Tiene un trasfondo bastante pesado poder crear un videojuego. No solamente la cuestión de programación, sino necesitas un guión. Y ya en algunas ocasiones también nuestro querido Pablo Valentín, que le mandamos un saludo al diablo Pablo Valentín, él nos ha comentado acerca de esto, de que crear un guión para un videojuego es muy distinto a crear un guión cinematográfico o escribir un libro. Tiene un trasfondo cultural bastante pesado. Y además de eso, tenemos la cuestión del arte, ¿no? El arte de poder dar un videojuego. Un videojuego sin arte no es nada, ¿no? Y eso ya quedó, digamos, después de los años 70, más allá de la cuestión mercadológica de poder presentar un videojuego con un esquema, un dibujo, el arte implícito en el diseño del juego es muy importante. Y Final Fantasy creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque si no solamente la historia es impactante, los personajes y los ambientes que manejan igual. Mencionaba Jorge igual de Skyrim, yo también soy bastante fanático de Skyrim, bastante adicto al mismo. Y esta cuestión de crear tu propio personaje y darle tu propia historia es algo que se está volviendo muy importante, y creo que es por el trasfondo que nos dejó, como mencionaba nuestro querido Gygax, acerca de Calabozos y Dragones, de crear tu propio personaje y vivir tu propia historia. Y estimado Hani, me gustaría saber, ¿tú qué consideras que una de las mejores historias que hayas jugado? Las mejores historias que hayas jugado. Uy, híjole, es que hay bastantes. Mira, voy a enlistar varias, diré en qué. O sea, por ejemplo, bueno, Final Fantasy IV tiene una historia increíble, el 6 también, el 7 ni se diga. Bueno, Legend of Zelda, por ejemplo, Ocarina of Time, a mí me voló el cerebro en su momento, es mi juego favorito. El Majora's Mask tiene una historia con un concepto muy bizarro y muy interesante. El Dragón mencionó a la serie de Mass Effect. No he llegado al 3, no lo he terminado, pero el 1 y el 2 son increíbles. El 2 se me hace uno de los mejores juegos de esa generación. Híjole, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, jugué Blue Dragon, que es también de Hironobu Sakaguchi de Final Fantasy, con diseños de Toriyama. Es increíble. También un juego que tiene una gran historia, y aquí lo traigo.
es Chrono Trigger, que es quizás uno de los mejores RPGs. El mejor no RPG. Eso, sino quizás uno de los mejores juegos de la historia. Tiene una historia increíble, una narrativa impecable. Jueguen solamente las primeras 2 horas del juego y se van a dar cuenta de lo compleja que es la historia y cómo se va manejando. Es algo increíble. Dragón también mencionó el tema de Bloodborne y de Dark Souls. Juegos difíciles, creo que hay unos más de antaño que esos, un Ghost and Goblins, por ejemplo. Bueno, sí. Pero ya hablando desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la historia, aquí es algo muy interesante porque la historia no te la cuentan como prólogo, introducción, desarrollo, clímax, conclusión, etcétera, sino los objetos que recolectas, las pantallas de carga entre escenarios del juego, te van poniendo un poco del lore del mundo en el que estás. Entonces, aquí te dan a ti el trabajo de conectar esos puntos. Entonces, por ejemplo, Bloodborne a mí me encantó como ese elemento de tú tienes que conectar los puntos de la historia y tratar de entender qué sucedió. Y eso te invita a que tú busques, investigues. Hay un canal muy bueno que habla sobre Bloodborne y, Dark Souls, que se llama Bati Vidya. Y como que él es el que mejor conecta esos puntos y va como interpretando todo esto y es el que te va, ahora sí que él es el que te cuenta la historia. Pero si tú tomas nota de todo eso, que es algo que se ha perdido mucho con los juegos, podrías tú rescatar todo eso y empezar tú a intentar entender eso. Otros juegos que tienen grandes historias, ahorita no me llenan las ideas, pero por ejemplo, ¿qué será? Parte de los que ya mencionamos. Dragon Quest el 11, que es el que ando jugando actualmente, tiene una gran historia, está genial. No es compleja, te va llevando de la mano, pero te va volando el cerebro con cada situación que vas descubriendo con el juego. Silent Hill 2, me parece, de entrada es el mejor Silent Hill, pero aparte de eso, no te esperas los giros que te va dando la historia, ¿sí? Entonces es algo increíble que aquí, estoy leyendo los mensajes que hay en el chat. Y mencionaban al principio un juego que se llama Brave, que es cuando estamos hablando del tema de rescatar a la princesa. Creo que es uno de los juegos que no me esperaba lo que iba a suceder ahí. Y la historia no es lo que tú piensas. Entonces, es increíble cómo vas descubriendo todo esto a raíz que vas jugando el juego. Y al final te deja más que satisfecho, ¿no? Esa parte. Y deprimido. ¿Qué pasó? Y deprimido. Sí, al final, pero no es que al final sea depresivo, sino que, para que no haya spoiler, pero sí te deja un sabor de boca muy confuso. Entonces, pues es una experiencia que se sale de lo convencional y eso se agradece siempre que experimentas con un juego nuevo, con un libro nuevo, con una película, ¿no? También, sumado a este juego de Braid, hay uno que se llama Limbo, que es todo en blanco y negro, vas avanzando. Maldita araña. No te lo esperas, es algo increíble que cuando te cae el 20 de qué pasó aquí, vaya, otro juego que te deja con un sabor de boca extraño, no sabes qué pensar. Entonces, ahí está esta propuesta también. En esa cuestión de cómo vas conectando los puntos, cómo van siendo las historias, yo creo que esas son las que a mí más me han llenado. Aquí también están mencionando otros juegos, mencionaron por ahí Odin Sphere, que es un juego de Atlus. Skyrim, aquí hay muchos fans de Skyrim, hay quien menciona Warcraft, que es también el tema del lore de un mundo vasto. Entonces, ni se diga, ahí está el Warcraft Archive. Entonces, de esos, a mí me gusta mucho Diablo, por ejemplo, de Blizzard. Mencionaron también Sekiro, Catherine, Detroit Become Human, que ya lo habían mencionado. Entonces, hay bastantes elementos, hay varias cosas. Ya ustedes, no sé si quieran ahí mencionar más elementos, pero yo creo que esos son como de los que más me han dejado. El final de Star Fox 64 a mí se me hizo... me voló el cerebro.
esa recompensa de terminar el juego y ver el desenlace de la historia es algo también magnífico. Digo, aquí ya estamos como echando mucho fanatismo, pero no es justificado, ¿no? Por ahí. No También, somos frikis. ¿verdad? Ahorita mencionando aquí Nier Automata, que de hecho no lo he terminado, ando a la mitad, pero bueno, ya sé de qué va el final y cuando me lo contaron fue algo, híjole, me voló el cerebro saber lo que implica esa historia. Metal Gear también tiene una historia un poco convolucionada, no sé si existe la palabra en español bien, pero, bueno, ni se diga, ¿no? Y por cierto, las ilustraciones son buenísimas también, muy recomendable. Entonces, siento que desarrolló una historia muy confusa que lograron arreglar bien al final en el 4, aunque el 3 es el que mejor historia tiene sin duda alguna, ¿no? Entonces, digo, aquí ya me explayé con tantas historias. Bueno, ahorita están mencionando BioShock. BioShock me encanta, es un gran juego. Híjole, ni se diga, mira, ahí ya lo están mostrando, incluido el Infinite. Y no te esperas, por ejemplo, el Infinite, no te esperas qué es lo que va a suceder ahí. O sea, sí es un giro de tuerca increíble. Mira, ya está. A la Rapture, ahí está. De John Shirley. Sí. Por cierto, ahorita hablando de recomendaciones literarias, también hay unas adaptaciones, por ejemplo, de Resident Evil, que en México los publicó, que realmente es una editorial española. Pues los de Perry. Y en español publicó Timun Mas, exactamente. Sí, incluso ahí meten cosas que Jill era delincuente de joven. Entonces, por eso su papá era un cat burglar, ¿no? Un ladrón de blanco, sí. Digo, ahí está interesante esa expansión de la historia que ya tienes en un juego. Y bueno, ni se diga, hay tantas manifestaciones, ¿no? Podemos incluso hablar del que fue The Witcher, estas novelas polacas, mira, ahí las tienes, de Andrzej. No me sale bien la pronunciación, y bueno, ahí está uno de los juegos. Y bueno, ahora ya tenemos una serie de Netflix, ¿no? Y es lo que mencionaba al principio con lo de cómo cuentas un mismo medio a través de diferentes, bueno, un mismo elemento a través de diferentes medios, ¿no? Un libro, un videojuego, una película, etcétera, etcétera, ¿no? Y como cada uno de esos elementos se cuentan de forma distinta, pero al final es el mismo elemento el que estás poniendo en pantalla, ¿no? Maravilloso. No, sí, y la verdad es que hay muchos. Es decir, igual que la literatura fantástica y, bueno, en sí los tres pilares, ¿no? De la ficción imaginativa, fantasía, ciencia ficción y horror, tienen, si no miles, casi millones de historias, y así como autores, que es vasto y plagado el mundo de la literatura, y por eso tenemos este programa para poder dar recomendaciones literarias al respecto. Igual sucede con los videojuegos. No solamente existieran las compañías grandes que ahorita dominan el planeta, que son el tema de, digamos, Microsoft, tenemos a Xbox, tenemos Sony con PlayStation y Nintendo con Nintendo y sus diferentes gamas que existen. Obviamente hubo cantidad de consolas independientes, compañías independientes que crearon, y muchos se quedaron en el olvido, otros nunca salieron al aire y otros quizás no se llegaron a comercializar lo suficiente como para poder subsistir. Y hablando de historias, yo creo que la historia que más me dejó más así pegado y que casi yo recuerdo estuve llorando junto al PlayStation fue las historias de Tenchu, el asesino. Ay, sí. Uf, qué historias. Tenchu 2. Tenchu 2 es el mejor de todos. Sí. Pero Tenchu, qué hermosa historia contaban, basadas en fábulas antiguas japonesas, y también no tanto el misticismo o mitología, pero sí del folclore, digamos, del Japón feudal. Qué hermosa historia, la verdad. A pesar de que ahora vuelves a ver el juego, lo ves todo pixelado, así todo, los polígonos así nada más al 2%. Es una historia maravillosa, Tenchu. Otra de las historias que también me volaron la cabeza, igual como dice mi estimado Hani, fue Parasite Eve, igual de la PlayStation. Tengo la novela en el cuarto, la debí de haber traído. Y hay un tercer juego que salió para PSP. Es correcto. The Third Birthday. Creo que era como su digamos, de la trinidad que existía en ese entonces, Resident Evil, Silent Hill, Parasite Eve pudo haber sido de esa saga que pudo haber continuado. Sí. Lástima, no se le dio, digamos, el seguimiento necesario para que Parasite Eve fuera otra. Pero bueno, es lo que yo digo, hubo antes muchas compañías. A todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando, créanme, no solamente existió Xbox, Nintendo y te faltó Dino Crisis, ¿eh? Dino Crisis, no.
Es que lo estoy guardando para una especial de pero sí, Dino Crisis 2, excepto la 3, que no sé, dinosaurios en el espacio mutante, suena bastante interesante, pero se salió un poquito de la tangente en ese aspecto. Bueno, pero, ya para allá va la franquicia de Rápido y Furioso, ¿no? Entonces, Sin duda. ya amenazaron que para la siguiente va a ser el espacio. ya, Era puro juego, no que manches. nada te sorprenda. Pero bueno, retomando el tema de los videojuegos, literal, hay miles de historias que podríamos estar contando y juegos bastante complicados. Digo, para mí uno de los juegos más complicados y que no he podido pasar ha sido Battletoads, que ahora viene también un nuevo remake. No he pasado del tercer nivel, no he pasado las motocicletas, yo no sé cómo le hacen. Es gente inhumana el que puede pasar ese nivel. Y el que lo haya hecho, por favor, póngalo en los comentarios. Quisiera hablar con él y decirle qué clase de mutantes, ¿no? De hecho, el récord mundial lo tiene un mexicano, ¿eh? Mira nada más. Battletoads es de un mexicano. Ahí está, México triunfando como siempre. ¡Viva México! Pero bueno, a ver, leyendo, mis estimados, aquí tenemos ya varios comentarios. Se los agradecemos a todos los que nos están escuchando. Sus comentarios enriquecen esta conversación, como no tienen idea. Tenemos ahí que mencionaron como ya mencionaron, a World of Warcraft, que creo que dentro de los mundos de los RPGs más importantes, World of Warcraft, StarCraft y también tenemos, ¿cuál es el otro grande que tenemos? World of Warcraft. También tienes los Diablo Arcade. Y Diablo Arcade, creo que es una de las gamas de videojuegos más importantes. El hecho de este open world, como les llamamos, igual como Skyrim y muchos otros, de poder crear tu propia historia dentro de este mundo, es algo que está tomando una gran importancia. Mencionaron también en los comentarios a League of Legends, también tiene una historia bastante interesante. Digo, se ha vuelto algo importante y digno de mencionar. Sí sabemos que han existido a lo largo de la historia de los videojuegos torneos. Por ejemplo, en los episodios que mencionas de Netflix, de High Score, se menciona que hubo un torneo de Space Invaders en sus inicios, ¿no? En los años 70. Pero ahora también ya es toda una industria. Es decir, no solamente existen grandes eventos deportivos como los de fútbol, las Olimpiadas, sino también hay grandes eventos de torneos de videojuegos. Por ejemplo, League of Legends. Y no es cualquier cosa, la verdad es que tiene una inversión de millones de dólares y esto es algo que es digno de mencionar, por supuesto. Mi estimado Dragón, para ti, ¿cuál ha sido una de las mejores historias en videojuegos que hayas tú sido partícipe? Final Fantasy. Mi juego favorito, Final Fantasy X. Bueno, esta es la versión con 10.2. El 10.2 no, digo, es fanservice. Pero Final Fantasy X para mí fue como el pináculo de todo lo que es Final Fantasy. Mi primer Final Fantasy fue el 7 en PlayStation. De hecho, fue de una Navidad, una tía me regaló el Play 1 y venía con el Final Fantasy 7. Y de ahí me quedé enganchado, pero no lo terminé. O sea, nunca lo pude terminar. Tenía yo, 9 años, 10 años. Y años después en la secundaria encontré el Final Fantasy 9 y fue el primer Final Fantasy que terminé y fue para mí la cosa más maravillosa. Recientemente compré el remake, el remaster en Steam y lo estuve jugando. De hecho, a principio de este año, cuando empezó toda la pandemia, me aventé todos los Final Fantasies que estaban en Steam y estaba yo casi llorando de la nostalgia, ¿no? Final Fantasy 9, luego el 8 y el 7, así me los aventé en ese orden. Llegó Final Fantasy 10 con mi PlayStation 2 y aparte de escuchar por primera vez hablar a los personajes, la historia, el mundo, la estética, nada más pensar en la espada Brotherhood de Tidus, ¿no? Que parece que está hecha de cristal, con agua dentro, no sé, esa estética a la fecha pienso en ella y me llena de emoción. La música, todo, ¿no? El Seki Dane, bueno, Nobuo Uematsu yo creo que es el mejor compositor de videojuegos que hay, no hay dos. De hecho, el que les enseñaba de Sky, de Yoshitaka Amano, ese lo compré en el concierto de Distant Worlds. Que es, la música de Final Fantasy es lo que escucho yo cuando escribo, y yo debo de admitir, a pesar de que soy Tolkiendili de corazón, y Tolkien para mí es lo máximo en literatura, lo que yo escribo y mis ganas de escribir y mi estética, mis conceptos, todo tienen mucho más que ver con la influencia que tuvo Final Fantasy en mi vida y en mi adolescencia, principalmente que es cuando empecé a escribir como tal, que
que cualquier cosa tolkieniana, ¿no? Tengo ahí mis historias que sí son medievaleras de high fantasy y todo, pero realmente para mí todo lo que es Final Fantasy y esta mezcla tan maravillosa que tiene de conceptos de ciencia ficción con conceptos fantásticos, con magias, mundos, todo esto, Final Fantasy XII, si no fuera por el tan mal doblaje que tiene, sería uno de los mejores videojuegos de la historia. Es una historia maravillosa, un mundo maravilloso, muy buenos personajes, pero muy mal doblaje. The Legend of Zelda Ocarina of Time, también digo, ese lo jugué en la primaria, en quinto de primaria, y fue un soborno de mi madre para que la acompañara a una boda, donde una tía me rompió los dedos de los pies, bailando payaso de rodeo. Ya saben, la tía con tacones altos, te rompe los pies, y bueno, yo era el chamaquito de 9 años, pero me gané ese juego, así que valió la pena. Y bueno, Mass Effect, que es de lo más reciente para mí en ciencia ficción, yo creo que siendo el fanático de Star Wars que soy, yo creo que juntó todo lo que a mí me gusta de la ciencia ficción, ¿no? La ópera espacial, los extraterrestres, las batallas, incluso los poderes tipo la fuerza. Bueno, aquí hay un tipo de poder que también es como una especie de telequinesis, etcétera. También hay novelas de Mass Effect, de hecho. Sí. Tengo una de las novelas, que son muy buenas historias. Pero sí, para mí Final Fantasy es como el pináculo de la narrativa en videojuegos, y todo lo que hizo Squaresoft. De hecho, mencionaba hace rato que, bueno, Super Mario puede ser muy simple en su desarrollo como tal, en su jugabilidad. Es más, Shigeru Miyamoto lo dice, ¿no? A él le importa más la jugabilidad que la historia. Pero cuando hicieron esa sinergia con Squaresoft, por allá del 97, no, antes, 95, con Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas, ahí se mostró el Mushroom Kingdom, como pudo ser o como puede ser en toda su complejidad, con personajes complejos, diferentes líneas narrativas, diferentes, una jugabilidad maravillosa. Yo creo que en su momento fue el mejor RPG hasta que entró Chrono Trigger al quite, exacto. Bueno, hay que mencionar también que durante esa línea de tiempo también estuvo Earthbound, bueno, que es japonés. Bueno, sí. Earthbound tiene una historia tan pesada, literal, que creo que es una de las historias que me volaron los sesos cuando estuve jugando. ¿Qué estoy jugando? Y ahorita pregúntenle a Zoe, la gran inspiración que se tomó de Earthbound fue para este juego de Undertale de Toby Fox, que causó revuelo, porque a pesar de ser un juego tan simple en cuestión de gráficos, hasta incluso de jugabilidad, bueno, eres un corazoncito que estás ahí tratando de esquivar como una especie de bullet hell. La historia y todos los vuelcos que da y todos los pequeños secretos y eso, Zoe es mucho más fanática que yo. A mí me gustó, pero a ella le super fascinó. Esa inspiración de los juegos de los JRPG de antaño, que nos llega hasta ahora, digo, hasta cuestiones como Kingdom Hearts, que es combinar Final Fantasy con la compañía del ratoncito que no podemos mencionar. Toda ese sincretismo, ¿no? que nos da, y aparte el recuerdo, la nostalgia, todo. Xenogears, por ejemplo, de Squaresoft también, juegazo de mechas, con un montón de filosofía. Yo creo que fue uno de los juegos con más carga emocional, narrativa y filosófica que yo he jugado en mi vida. O sea, básicamente agarraron, digo, bueno, esto es Nietzsche, esto es Heidegger, esto es Kant, léanlo y me hacen un juego de mechas sobre esto, por favor, gracias. De verdad, impresionante. Si pueden conseguir todavía ese juego, como lo puedan conseguir, está a la venta en el PlayStation Network, de hecho. Bájenlo, lo que es buenísimo y merece mucho más de lo que se le dio, porque le cortaron presupuesto precisamente para hacer Final Fantasy VIII.
The Legend of Dragoon, que es un juego también de JRPG, que también está en el PlayStation Network. Muy tradicional, y de hecho lo podemos comparar con Dragon's Dogma, que ya viene una serie en Netflix. Perdón, ya viene una serie en Netflix de esto. Son estos escenarios de fantasía épica tradicionales, con gente con poderes mágicos y los elegidos, y viene una guerra y hay que salvar el mundo, pero al mismo tiempo, bueno, uno le invierte la carga emocional a los personajes, al mundo, a las misiones y todo, y ya está viviendo en ese mundo. No solamente es como decíamos en Skyrim, que es crear a tu personaje, sino también en las narrativas ya establecidas uno puede vivir a través de todo lo que viven tus personajes. Cuando se muere, spoiler, cuando se muere Aerith en Final Fantasy VII, ¿cuántos no lloramos? Y ahorita estamos cruzando los dedos, no controlo muy bien esta mano, lo siento, cruzando los dedos para que ahorita con el remake, que según va a cambiar toda la continuidad, salga con vida y no maten a Tifa, porque yo soy Team Tifa, etcétera, etcétera. Los videojuegos, hay que decirlo, son más que solamente lo que nuestros papás decían. Esa cosa te va a pudrir el cerebro, ya deja de jugar, te vas a quedar ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Son verdaderos, bueno, sí nos quedamos ciegos, pero son historias, son mundos enteros que enseñan cosas, o sea, dan lecciones más allá de solamente el mundo en el que se juega. Caramba, son tan importantes que Assassin's Creed Unity fue utilizado recientemente para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame que se quemó el año pasado, ¿no? El mapeo que se hizo para este juego, Ubisoft lo puso a disposición de las autoridades francesas para poder reconstruir una pieza arquitectónica tan importante como es Notre Dame, independientemente de la fe que tenga cada uno, ¿no? Utilizan otros motivos, folclore, uno de los primeros juegos para PlayStation 3, folclore de muchas diferentes mitologías, que lo mezclan y al igual que hizo Tolkien, como siempre digo, ¿no? De mezclar mitologías para crear su propia obra, nos lo ponen aquí al alcance para poderlo jugar, para poder vivir a través de ello. BioShock, decíamos, bueno, está criticando, enseñando y criticando a la vez la filosofía objetivista de Ayn Rand. Y bueno, BioShock es una distopía de cómo sería el mundo si Ayn Rand fuera presidenta, hubiera sido presidenta, mientras que Infinite es una distopía de lo que se está viviendo actualmente, racismo y clasismo y Vox Populi, Vox Populi. Sí, todo eso. No, The Last of Us, que tiene una de las mejores historias. Yo no estoy en contra de la secuela, pero siento que el juego original es tan bueno que no necesitaba una secuela. De hecho, el 2 es, bueno, en mi opinión es mejor todavía que el primero, pero bueno, tuvo su polémica, pero es un gran juego. No sé, todavía me duele, le quiero dar oportunidad, pero me gustó tanto el primero que me cuesta trabajo, ¿no? Y a partir, claro, de todo esto de los videojuegos también nace, digo, montonal de libros que están conectados a ellos, novelizaciones a veces, tenemos aquí la novelización del primer God of War, de Ico. Si han jugado Shadow of Colossus, Ico es un juegazo que se hizo antes de Shadow of Colossus. De hecho, hay quien dice que, bueno, está la teoría, ¿no? De que Shadow of Colossus es la precuela de Ico. Sí. Están, bueno, los juegos de Kojima y Metal Gear, que si se quieren romper acá el CES un rato. Está Halo, que tiene un montonal de novelas que ya no voy a coleccionar porque ya son demasiados. La novelización de Alan Wake. Si les gusta Stephen King y les gustan los videojuegos, jueguen Alan Wake. Si no quieren jugarlo o no tienen una Xbox 360, lean la novela. Y bueno, los que ya les enseñé de StarCraft. Y un montonal que tengo también en el otro cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los videojuegos traspasan su medio. Y no solamente es jugarlos y meterse en esas historias, sino
asumirlas o internalizarlas, ¿no? Y ver qué nos enseñan y vaya, no solamente estamos perdiendo el tiempo, estamos evolucionando junto con nuestros personajes. Como nuestros personajes en los JRPG suben de nivel, nosotros vamos subiendo de nivel como personas. Repito, bueno, Final Fantasy, sin Final Fantasy yo no soy escritor, así de simple. Órale. De acuerdo. No, mi estimado Dragón, como siempre tienes ahí dispuesto la literatura a la mano para poder ejemplificar cada uno de tus ejemplos. Estamos a punto de poder cerrar esta hermosa crónica. Me gustaría leer alguno de los comentarios. Nuestro estimado Hani ya nos estaba ayudando ahí con algunos. Mi estimado, está Beatriz Sánchez, nos manda saludos. Un saludo, Beatriz, muchísimas gracias. Rebeca Soy, igual, un saludo. Lau Castillo, nuestra querida fan número 1, también le mandamos un súper saludo. Héctor Alonso dice: en Ready Player One, el creador de Bases era fan de los videojuegos de rol. ¿Eso pasa en la realidad? Claro, por supuesto, ¿no? Obviamente estamos hablando de una de las novelas que está inspirada, si no al 100%, en una gran parte en videojuegos, pero también habla de cómics, series de televisión y literatura. Sin duda. Gary Gygax, la biografía. Y tenemos, del mismo autor está Armada, de Ernest Cline, que literal, gracias a los videojuegos pudieron salvar el mundo, ¿no? Quita esa cosa. Bueno, que está muy inspirado, obviamente, es como que un rip-off de la película de The Last Starfighter, yo lo sé, y juegos de Ender igual, pero bueno, es otra novela, ¿no? Seguimos, mi estimado, dicen The Bride, el juego de Bride también ya lo comentamos, de hecho, de ese género, a mí me gusta mucho que salió, creo que fue el año pasado, la de Child of Light, que tiene una hermosa música y tiene una hermosa historia también, de hecho, todos los diálogos son en rima en inglés, es muy bueno, yo se los recomiendo. Jorge, baja el cuchillo, por favor. Sí, por favor, Jorge, baja el cuchillo. Tenemos a Solrak ML, también nos manda saludos. Dice: pues si se cruza un Rubén o una sin hablar, sin haber comido, no sé a quién se esté refiriendo, mi estimado. Beatriz Nomura, por supuesto, hemos estado hablando acerca, exactamente. Sobre los juegos de Final Fantasy, dice Zoe que no ha jugado ninguno. Zoe, por favor, hay muchos de donde escoger. Realmente no he jugado yo tampoco todos, yo solamente jugué de los primeros y no los pude terminar, debo ser muy honesto. ¿Qué tal? Para iniciar, el 4 es buena recomendación, ¿eh? Para iniciar, perfecto. Está en Steam, en dispositivos móviles y también, bueno, en Nintendo 10. Y aparte enseña las dinámicas tradicionales del Final, sí, desde el sistema de trabajos o los jobs, hasta, bueno, los bits narrativos que uno se puede esperar de los Final Fantasies. Es un buen punto de partida. Bueno, dice Sol que le agradece el dragón porque por él pudo jugar Ocarina of Time. Creo que muy bien, has dibujado muy bien la no, aparte, la anécdota es que le presté mi GameCube, de hecho todavía lo tiene, y digo, ya se lo puede quedar, es suyo, porque yo casi no jugué el GameCube, la verdad, y estábamos jugando Ocarina of Time, llegamos a Kakariko Village, le empiezo a pegar a un cuco, y cuando se enoja el cuco, le doy el control y le digo, sobrevive. Eres un cruel, dragón, eres un cruel. Y aún así llevamos 6 años juntos. Okay. Si eso no es amor, yo no sé qué es. Oh, muy bien, muy bien. Tony nos dice que el original soundtrack de Skyrim está muy bueno. La verdad es que es muy bueno. Yo lo pongo, dicho, para poder diseñar, dibujar, utilizo mucho el ambiente de Skyrim. World of Warcraft nos manda también Beatriz. Sí, por supuesto, uno de los mejores RPGs también que he jugado. Dice, ahora Sekiro también califica como uno de los más difíciles. También podría ser. También de From Software. Eso sí, muy bien, muy bien. Dice, no dejo jugar Detroit, dice Rebeca Zoe, solo hasta que lo acabe yo la primera partida y todos vivan muy felices. Muy bien. Satoshi Mikami es la primera vez que lo vemos por aquí. Un saludo, Satoshi. Los juegos han ido evolucionando con su público. Creo que como jugadores cada vez nos hemos vuelto más exigentes. Originalmente nos entretenimos con una mecánica sencilla, sí, por supuesto, y ahora cada vez deseamos tener mejor jugabilidad, historia, gráficos y una experiencia de usuario más personalizada. Saludos, Hani Dinosaurio Dragón. Un saludo, Satoshi. Muchísimas gracias por tu comentario. Muy bien puntualizado. Aunque aparte hemos regresado también muchos a los videojuegos más sencillos. Por ejemplo, a mí me gusta poner un audiolibro y jugar Shovel Knight. Por ejemplo, estoy escuchando mi libro mientras juego ahí el platformer, ¿no? Debo decir, el ambiente retro es muy seguido. Yo soy retro de corazón, la verdad. Yo sigo jugando el mismo Super Mario World de la NES. Super Mario normal, de la NES también.
Y todos dicen, ¿por qué juegas lo mismo? Digo, es que me encanta. Lo puedo pasar en un día completamente, los 190 y tantos niveles, los puedo pasar en un día. Incluido tubular. Exacto. Tará. Bueno, dice Beatriz, también quisiera mencionar el maravilloso trabajo que ha hecho Riot Games al construir su universo en todos los juegos que se han desarrollado, además de League of Legends. Sí, por supuesto, Beatriz, han hecho un trabajo maravilloso. Dice Nando Vango, que voz tan formal la del dinosaurio. Muchas gracias, mi estimado. Pues así, hacemos lo posible para su entretenimiento. Es banquero. Le estaba yo comentando ahí en el chat. Exacto. Grande Riot como autor y creador de todo universo. Sí, por supuesto, Riot es uno de los grandes creadores de historia, y no solo de historia, sino también de videojuegos. Dice, hablaban de toma de decisiones. BioShock, hablábamos del tema de poder tener diferentes desenlaces de acuerdo a las acciones del usuario. El dragón me llama al pobre aprendiz que solo sueña con su colección. Dragón, no te preocupes, Hani también nos está presumiendo ahí al fondo toda su colección de videojuegos y de cómics. Algún día tendré que ir a ver nuevamente su cueva y poder deleitarme con todos esos tesoros que tiene. Nando, yo sé que nadie me preguntó, pero Chrono Trigger se rifa muy bien. Chrono Trigger. Chrono Trigger, muy bueno. Dice Rebeca Zoe, sé que tal vez sea un ejemplo muy burdo en cuanto a juegos en toma de decisiones, pero acabo de cumplir 5 años y quería mencionar muy consentido Undertale. También. Decía. Dice Lau Castillo, lo único que he jugado, porque ni siquiera es un juego, dice, fue la serie de Minecraft en Netflix donde interactúan. Bueno, hay que decir que Netflix ha sacado novelas, ha sacado historias de ahí sobre el mundo del Underworld. La verdad es que tiene Minecraft. Disculpa. Y la verdad es que tiene su propio nicho, ¿no? Dice, se ganaron un me encanta el video, gracias Jani Méndez por mencionar a Crono. Perfecto, Nando, muchas gracias a ti por habernos escuchado, espero nos sigas acompañando en próximas crónicas. Tenemos más comentarios. La historia de Silent Hill me llama la atención, pero soy una collona, dice Zoe. Hay muchas historias muy interesantes. Digo, estaba, como mencioné, Parasite Eve, está también Alone in the Dark, también tiene muy buena historia. La película, pero bueno, hay muchos, ¿no? Resident Evil también. Dice Lau Castillo, yo soy remada para los videojuegos, no te preocupes, Lau. Hay gente que tiene diferentes habilidades. Nomás sé jugar en Plantas contra Zombies y a los 5 minutos me matan. Bueno, Plantas contra Zombies, por ejemplo, de los juegos actuales, y de hecho lo pusimos en la imagen para poder representar esta crónica, está Among Us, que es un juego relativamente sencillo, que es sobre poder identificar al impostor, ¿no? Que está muy, yo lo relaciono mucho con, digamos, La Cosa de John Carpenter. Bueno, o sea, tienes que identificar quién no es el verdadero, ¿no? Y tiene un trasfondo psicológico también bastante pesado, pero como dices, hay para todas. Igual como que pusimos a de Fall Guy, ¿cómo se llama? Fall Guys, sí, ¿no? Se llama Fall Guys, que es ahorita la sensación. Es la carrera de botargas de otro rollo en videojuego. Exactamente, como decía este usuario Satoshi, o sea, exigimos más, sí, pero pues, es un juego muy sencillo, o sea, simplemente es correr, esquivar obstáculos y llegar a la meta. No morir. No tiene una historia más party masivo. Exactamente, y la cuestión es que es adictivo, masivo y entretenido. Perfecto. Nos mandan más saludos. David Tornes, saludos, Hani, eres bastante famoso en las redes. Les mando un saludo y un fuerte abrazo desde Hani a todos. Saludos a Aline Maza, que quería que mencionaran The Witcher. Ahí está Aline, nos está escuchando también, muchas gracias. Going to The Witcher. Ya puede dejar de llover, Aline. Aquí está, ya hablamos de él. Nos van dice, a mí me encanta Metal Slug, dice Héctor Alonso. Metal Slug. Uy, el X es muy bueno. No, ya hay un homenaje reciente que se llama Mercenary Kings. Es buenísimo. Un homenaje precioso a todo Metal Slug. Sí. Y larguísimo el juego, además, o sea, es no, a pesar de ser un juego tan simple en gráficas y todo, es larguísimo, muy difícil y muy entretenido. Exactamente. Y bueno, uno de los últimos dice Beatriz Sánchez, gracias, maestro dragón, gracias dragón. Maestro dinosaurio, pues no me considero un maestro, pero sí un dinosaurio. Y ahora el maestro Hani, por supuesto, nuestro querido maestro Hani. Una crónica maravillosa que ha hecho recordar uno de los juegos que sin duda me han conmovido el alma. Beatriz, muchas gracias a ti por estar escuchándonos. Y les agradecemos a todos los que nos han estado compartiendo, escuchando.
Les recordamos que este espacio es para ustedes, todos los comentarios siempre son bienvenidos y obviamente a invitados especiales como nuestro querido Hani que nos acompañó el día de hoy. Y pues para ir cerrando esta maravillosa crónica, yo soy la palabra a Hani para que nos diga alguna de sus palabras para cerrar este hermoso capítulo. Hani, algo que quieras comentar acerca de esta crónica para ir cerrando. Bueno, yo nada más concluiría con como una especie de reflexión. Digo, los videojuegos, ahora sí que hay una polémica si son arte o no son arte. Creo que la respuesta un poco es que trascienden ya más allá del arte porque en resumen están recopilando todos los elementos que ofrecen todas las bellas artes en un solo medio, ¿no? O sea, tienes pintura, tienes escultura, arquitectura, literatura, danza, música, teatro, tienes todo ahora sí que en un producto digital, ¿no? Que combina la técnica con el arte, con todos estos elementos y tomarlo como lo que es, o sea, como algo, es un medio de entretenimiento. Hay que compartirlo con sus seres queridos, si tienen hijos, con sus padres, con sus parejas, con quien sea. Y todo esto al final integra, une a todos. Y bueno, yo creo que me voy yo dejando esta reflexión y compartida para todos ustedes. Y bueno, ya saben, si quieren alguna recomendación o algo, pues ya saben, con todo gusto. Y fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor haber acompañado esta buena charla. Aquí los comentarios, todo. Ha sido una sesión muy divertida, muy entretenida y hay tantas cosas con las que podríamos seguirnos, que podría ser de horas o de días incluso. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles y que pues sigan jugando, sigan experimentando y viviendo todas estas grandes historias. Y si no tienen historia, como un juego como Tetris o que son de resolver acertijos o problemas, que sean lúdicos, que sean divertidos, que sean enriquecedores para todos ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, Hani, te agradecemos a ti por haber estado presente con nosotros y por haber compartido tu conocimiento, ¿no? A más que nada. Mi estimado Hani, ¿tienes redes sociales en las cuales podamos localizarte y seguirte? Bueno, en el Facebook, bueno, ahí he estado comentando, pues, si quieren ahí con todo gusto los puedo ahí platicar con ustedes. Y si quieren en Twitter estoy como Hani Méndez, así Hany Méndez. Ahí también ando, ahí si quieren seguirme, si quieren preguntarme algo. Y bueno, pues yo creo que esas son básicamente, digo, Instagram es para fotos, no es para a todo esto. Y pues ahí, ya si tienen dudas o algo, estoy a sus órdenes. Y pues lo que necesiten, igual ñoñarle a gusto como andamos aquí todos nosotros, pues adelante, ¿no? Qué mejor. Maravilloso, muchas gracias, Hani. Mi estimado Dragón, tus últimas palabras, por favor, tus blogs, menciónanos tus redes sociales, por favor. Pero ya estamos tan mal económicamente que ya vamos a sacar el OnlyFans. ¿No? En Twitter. Voy a hacer streaming a las 8. Bueno, en Facebook y Twitter estoy como @DarthLobito, DarthLobitu, DarthLobito. Tengo un blog que también es DarthLobito, pero el blog se llama Échale Dragones en WordPress, es de difusión y recomendaciones literarias, aunque ya voy a expandir un poquito más. Espero ya próximamente poder tener otro capítulo para La Loboteca, que es mi podcast, disponible en Anchor y Spotify. Y de anuncios parroquiales, bueno, aquí mismo en Crónicas de ID, ya este viernes vamos a tener otro episodio de Pastillas para Soñar, estas cápsulas que hacemos mostrando algunos libros. Se hizo una encuesta de qué colección de qué autor querían ver y el ganador fue Clive Barker. Entonces el viernes tenemos ese video tanto aquí en Facebook como en YouTube. Tenemos el YouTube Crónicas de ID, suscríbanse también ahí. Ahí va a estar este video también disponible en cuanto termine esta transmisión. Bueno, lo voy a subir. Y pues básicamente eso. Vaya,
lo repito, los videojuegos son más que solamente, como decían, porque a mí me lo decían mucho, perder el tiempo o estar ahí sin hacer nada importante, ¿no? Los videojuegos pues nos pueden enseñar muchas cosas, tanto los que tienen grandes historias profundas y muy desarrolladas, como los que son lúdicos, los que nos ayudan a desarrollar esta capacidad de resolver acertijos, como el Tetris, como ¿quién no tuvo este dispositivo que vendían en los tianguis, no? Que tenía 1000 versiones de Tetris, con carritos o Space Invaders, etcétera, ¿no? Coordinación ojo-mano, todo eso, ¿no? Que le sirve mucho a los niños para empezar realmente a desarrollarse cuando son más pequeños, y conforme crecen, bueno, van adentrándose en las historias. Decía uno de las personas en el público, ¿no? Que los videojuegos evolucionan con nosotros, y es verdad. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos buscando diferentes cosas en la narrativa y en la ludonarrativa, que sería en este caso los videojuegos. Perfecto, muchas gracias, Dragón. De hecho, sí, los últimos comentarios. Satoshi Mikami nos dice que para que un elemento sea artístico debe ser único y tener valor estético, lo que significa que no solo sea agradable, sino que te produzca todo tipo de emociones, alegría, miedo, tristeza. Creo que los videojuegos cumplen con eso y más. Por supuesto, Satoshi, estás en todo lo correcto. Los videojuegos nos han dejado marcado y creo que a todos, al menos los que nos han literalmente dejaron marcado al Dragón, pero creo que al menos a todos los que nos están escuchando, alguna vez hemos tocado algún tipo de consola y hemos estado inmersos en algún tipo de juego. Como dice, puede ser desde lo más básico como un Tetris hasta un juego ya de plataforma multilínea donde estamos conviviendo con millones de personas al mismo tiempo. Y los videojuegos fueron creados y van a seguir existiendo, y creo que de alguna forma vamos a percibir esta índole, este tipo de arte durante muchos años. Pues mis estimados, mi estimado Dragón, mi estimado Hani el Doc Méndez, te agradezco, les agradezco a todos su tiempo, su espacio y todas las recomendaciones que nos han dado. Cualquier cuestión, estamos aquí para ustedes, mis estimados usuarios que nos están escuchando. Recuerden Crónicas D&D en la plataforma de Facebook, y también este video lo van a ver en YouTube para que puedan continuar disfrutando de esta hermosa difusión literaria. Pues mis estimados, si no tienen más que agregar, les agradecemos todo su tiempo. Nosotros nos despedimos. El Dragón, Hani, el Doc Méndez y el Dinosaurio, les deseamos una excelente noche y descansen. Hasta luego, gracias. Bye bye. Gracias. Cuídense. Chao. ¡Woo!